¿Te parece que siempre haces lo mismo cuando bailas? ¿Te aburres de tus propios movimientos? No solo te has hartado de repetir las 3 figuras que te salen sin pensar, sino que sientes que aburres a los demás, que bailar contigo ya no es tan divertido o interesante. Esta es una de las quejas que más frecuentemente escuchamos de nuestros alumnos, y creedme, he pasado por ello. Este vídeo está dirigido sobre todo a bailarines con experiencia que sufren un estancamiento o sequía creativa y sienten la frustración de no poder alcanzar un ideal superior con su baile. Si eres principiante, todavía está todo por aprender y simplemente tienes que seguir yendo a clase y confiar en tus profesores. El flow significa fluir sin esfuerzo, sin que el baile parezca hecho de partes ejecutadas de memoria, y también significa que nos encontramos en un estado de gracia especial, a la vez muy concentrado pero relajado, en el que todo parece surgir espontáneamente y lo conocido parece nuevo. Recuperar nuestra capacidad de asombro y perder el miedo a confundirnos, como cuando éramos niños, es clave para el estado de flow. Voy a intentar daros algunas ideas que os podrían ayudar a salir del estancamiento y a tener más momentos de flow. La primera idea importante, sin la que no existen las otras, es la disciplina. En estos tiempos queremos todo rápido y se venden todo tipo de productos milagro, así que disciplina no es una palabra de moda. Y no hay atajos. El truco de disciplina más importante que os puedo dar es que anotéis todo lo aprendido en un diario de baile, un cuaderno o libreta donde registréis con vuestras propias palabras los pasos, técnicas y variaciones que vayáis aprendiendo. Podemos llevar nuestro diario a las fiestas o bailes sociales, hacer una pequeña lista de los elementos que queremos mejorar o dominar y consultarla antes de cada baile. Y que no te asuste parecer un friki. Ahora bien, no se trata de memorizar una lista y perder la frescura del baile social, sino de proponeros pequeños retos. Por ejemplo, en el siguiente baile voy a hacer al menos una vez este paso. O en el siguiente baile voy a utilizar más breaks. O voy a escuchar más la música. O voy a sustituir todos mis rock steps por otra cosa. Y cosas parecidas. Se puede ir perfeccionando cualquier paso o técnica de esta manera, con un poco de planificación. Este truco funciona porque el área del cerebro que se ocupa de las decisiones racionales no está conectada directamente con el que mueve nuestro cuerpo cuando bailamos por instinto. Digamos que necesitamos hacer consciente lo que queremos mejorar, hasta que pase a formar parte de lo inconsciente, de la memoria muscular, que es mucho más rápida que el pensamiento consciente. ¿Qué ocurre cuando no salimos de la zona de confort? Pues ya lo sabéis, que simplemente repetimos los pasos vistos en la última clase y que están frescos en la memoria, o bien repetimos los pasos más básicos o cómodos que nos salen sin pensar. Hay que trabajar los elementos que queremos mejorar de manera consciente hasta que formen parte de nosotros y broten por intuición. Y eso requiere tiempo y aplicación. A mí me da mucha pena cuando veo a gente que ha aprendido 4 pasos y ya no van a clase ni quieren mejorar, porque con eso les basta para divertirse. Se entiende, claro está, que no todo el mundo está interesado en el baile como forma de arte y que para muchos solo es un pasatiempo divertido, pero se están perdiendo lo mejor. Cuando bailamos en pareja y entendemos el baile como un arte, intentamos crear algo hermoso y significativo con la otra persona. Si uno invierte en ello y el otro no, podremos pasarlo genial, lo cual está bien, pero no tocaremos las cimas de nuestro arte. La disciplina y la planificación no serían nada sin la técnica. La técnica es la que nos permite que esos pasos y elementos puedan realizarse materialmente, es decir, que lo que pensamos pase con éxito de nuestra cabeza a la realidad física de los cuerpos. Recordemos que etimológicamente arte procede del latín ars, y este a su vez del griego techne, que significa precisamente técnica, que es la capacidad de crear algo materialmente. Existen unos códigos definidos por la tradición con los que transmitimos y recibimos la información en el baile, y esos códigos, tanto mecánicas físicas como indicios visuales o sonoros, son la técnica. Un gran malentendido de los bailes swing es que como el jazz es improvisación, cada uno puede hacer lo que quiera sin preocuparse de los fundamentos. Buena suerte, la vas a necesitar. Sobre todo si bailas en pareja. Para fluir y poder plasmar con nuestra pareja la coreografía que estamos improvisando, resulta esencial haber asimilado una técnica correcta y sin fisuras, si no, ¿cómo nos vamos a entender? La gran paradoja de la técnica es que cuando la dominas, te olvidas de ella y te dedicas solamente a bailar. La técnica nos permite hacer lo que queramos y no lo que podamos. Aunque algunos la encuentren aburrida,
la técnica hará que nunca te aburras, porque podrás plasmar más ideas y momentos únicos. Si lo que quieres hacer está limitado por lo que puedes hacer, será muy difícil que seas creativo. Ahora bien, esto no significa que el baile funcione como algo exacto o matemático, como un reloj. Los hallazgos casuales, los accidentes que nos permiten improvisar, lo inesperado, son partes importantes del baile artístico. La capacidad de convertir algo que no ha salido como esperábamos en algo nuevo y significativo es también fruto de la técnica, y es uno de los momentos más dulces del baile en pareja. Es como ese chiste del músico que dice: no hay error si tocas mal una nota, depende de cómo sigas después. Mi consejo es que practiques la técnica como un tema en sí, al margen de figuras o conceptos más complejos. De hecho, es en los pasos más básicos donde se percibe mejor la técnica de cada bailarín. Por eso, el swing out es un buen campo de pruebas para practicarla. Hay bailarines a los que les encantan los pasos espectaculares o sofisticados, creyendo que la técnica es aburrida y solo funciona a pequeña escala. Pero esto es un error. Sin técnica, los pasos complicados, en lugar de espectaculares, resultan feos e incómodos. Por no contar que os pueden dejar lisiados. La técnica no solo sirve para aquilatar lo sutil, sino para que ese salto sea todavía más alto o ese adorno tenga un sincopado maravilloso. ¿Qué incluye la técnica de los bailes swing? Desde principios físicos como conexión, frame, tensión, oposición, contrapeso, stretch, a los principios musicales que se expresan mediante los físicos o los visuales, como el sincopado, los cambios de ritmo o la musicalidad. Hablemos de musicalidad. Como es un término algo maltratado y mitificado, voy a intentar explicar de forma simple qué significa ser musical en el baile. La musicalidad es bailar de acuerdo a la música, punto. Y la musicalidad puede ser tan básica o tan compleja como uno quiera. Es imposible bailar sin tener en cuenta la música, aunque sea para encajar los pasos más básicos. Por lo tanto, siempre hay musicalidad en nuestro baile, sea esta mejor o peor. Pero claro, la gente no suele referirse a esto cuando piensa en la musicalidad. Y existe el mito de que la musicalidad es improvisar sin pauta alguna. Hacer lo que queramos, sin orden ni concierto. Y particularmente en el baile en pareja, aunque se cree esta ilusión cuando vemos a bailarines avanzados, en realidad están compartiendo una comprensión de la música y sus componentes, del fraseo, del principio de llamada y respuesta, de los acentos rítmicos y de otros elementos que hilvanan la música con el baile. Y toda esa magia entre dos personas que se entienden sin mediar palabra, esa conexión casi telepática a través de la música, se fundamenta en la técnica. Ser musical en el baile en pareja requiere conexión, dominio de las mecánicas para iniciar, interpretar o redirigir la energía y poseer suficiente vocabulario para improvisar macro y micro musicalmente, marcar o sugerir breaks donde conviene, etc. Los bailarines más musicales están hablando un lenguaje común. Ser musical no es crear de la nada, sino seleccionar con sensibilidad los elementos que se coordinan mejor con la música y con nuestra pareja, en una conversación a tres. Esta selección ocurre casi automáticamente cuando los principios del baile están bien asimilados. Toda esta chapa se resume en el siguiente consejo práctico: escucha la música. En lugar de racionalizar tu baile pensándolo como una sucesión de figuras o secuencias que has aprendido en clase, haz tabula rasa, desnúdate. Es difícil al principio, lo reconozco, pero en ciertos momentos, en lugar de intentar encajar lo que sabes en la música, escucha la música y lo que te sugiere. Puede que la música no esté sugiriendo esa figura que te encanta, puede que ni siquiera exija pasos complicados, sino pasos sencillos, bien administrados, en el lugar donde crean el mayor efecto. Eso es ser musical y artista. Tu pareja, sea líder o follower, tendrá en la música un mapa para saber a dónde vais juntos, aunque tengáis momentos de interpretación individual. ¿Es un ritmo frenético o suave? ¿Sugiere alegría o melancolía? ¿Tu pareja tiene una personalidad canalla y te invita a jugar con ella? ¿O es un baile sentido y romántico? ¿Qué variaciones encajan mejor con esas notas largas de saxo y con esas teclas de piano? ¿Qué hacemos en esta frase que acentúa obsesivamente el tiempo 5? Todo esto son preguntas racionales para algo que haremos intuitivamente en el estado de flow.
La musicalidad se basa en relacionar la música con tu técnica y hacerlo de manera artística y significativa junto a tu pareja. Para salir del estancamiento creativo y del hartazgo de encadenar siempre los mismos pasos, hay que seguir 3 pasos. Primero, ten muchas prácticas de calidad. Ensaya y anota lo que aprendes. Haz una lista de los elementos que necesitas practicar o mejorar y procura hacerlos en el baile social, hasta que queden en tu memoria corporal. Segundo, cuando practiques, revisa siempre la técnica, las mecánicas, grados de tensión o conexión, contrapeso, etc., que son necesarios para que esos elementos funcionen. La técnica permite libertad. Tercero, escucha la música y relaciona su ritmo, su melodía y sus arreglos con tu forma de moverte y de interpretar el baile con tu pareja. Cuando sea posible, da prioridad a la música sobre el instinto de repetir tus pasos favoritos. No tengas miedo de confundirte o perder el ritmo, y te vas a sorprender. Os dejo en la caja de descripción la mejor página de musicalidad que existe en ningún idioma para bailarines del Lindy Hop, del gran Jaume Rousset. A leer. Bueno, me ha salido un vídeo mucho más largo de lo que esperaba, pero espero que le encontréis algún sentido y que os ayude un poco. Todo está dicho desde mi experiencia como profesor, pero sobre todo como bailarín. Y aunque podéis tener procesos de aprendizaje distintos, porque todos somos diferentes, esto es lo que a mí me ha servido. Un abrazo muy fuerte.